Buenos días. En primer lugar, agradecer al Congreso Nodos del Conocimiento la oportunidad que me brinda de compartir con todos ustedes nuestros estudios. Soy la profesora María Concepción García Andrés, de la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Nuestro estudio lleva por título Repercusión de la violencia de género en alumnado universitario, un protocolo de revisión de alcance. Abordaremos 4 aspectos: el estado del arte en la introducción, la pregunta de investigación en la hipótesis, el diseño metodológico y finalizaremos con la relevancia científica y sociosanitaria del tema. En España, en 2019, el número de víctimas de violencia de género aumentó un 2% hasta alcanzar la cifra de 31.911 mujeres, ascendiendo la tasa a 1,5 por cada 1.000 mujeres de más de 14 años, según las cifras de 2019 del Instituto Nacional de Estadística. Las leyes actuales no contemplan la violencia de género en el entorno universitario y, por tanto, se evidencia una falta de apoyo a las víctimas. La Ley Orgánica 1/2004 sobre medidas de protección integral contra la violencia de género no mencionan específicamente al colectivo universitario. En 2004 se celebra en Barcelona una conferencia titulada La violencia contra las mujeres, ¿quién, para qué, cómo superarla? En esta conferencia se identificó que la violencia contra las mujeres en las universidades había sido ignorada en España y cómo había existido una ley del silencio que contribuía y legitimaba la perpetración de esta violencia en las mujeres. En ella se reiteró la necesidad de incluir a las universidades en el proyecto de ley y se estableció que el silencio legitima los actos de violencia. Asimismo, los protocolos elaborados en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres aún no han sido implementados de forma satisfactoria en la mayoría de las universidades de nuestro territorio español. Esto limita las libertades y vulnera los derechos de las estudiantes universitarias víctimas de violencia de género, cuya calidad de vida, tanto en su salud física como mental, se ve afectada y, por tanto, no se garantiza la igualdad de oportunidades en el desarrollo académico. Por ello es de vital importancia que la universidad ponga en marcha las redes de apoyo y que implemente las unidades de igualdad de género en todos los programas educativos del profesorado, como se establece en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007. La Organización de Naciones Unidas en 1993, en su resolución de la Asamblea General de 48/104, define la violencia de género como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. De esta manera, expone que este acto constituye un obstáculo para alcanzar la igualdad y que se considera una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Organización Mundial de la Salud en el año 2013 apunta que dicho fenómeno adquiere carácter pandémico, por tanto debe ser entendido como un problema de salud pública. También declara que el 38% de los asesinatos cometidos contra las mujeres corresponde a un caso de violencia marital y estima que el 35% de las mujeres a nivel global, es decir, 1 de cada 3, han sido víctimas de violencia física o sexual, ya bien sea por su pareja o por otra persona. Nuestra pregunta de investigación o hipótesis es: ¿existe evidencia científica sobre la violencia de género en el alumnado universitario? Esta pregunta nos lleva a nuestro objetivo general: conocer el impacto de la violencia de género en el alumnado universitario en el entorno académico. Y se desglosa en los siguientes objetivos específicos: conocer la prevalencia y los factores relacionados con la violencia de género en la universidad, describir las características y los tipos, analizar el contexto donde es perpetrada, estudiar el perfil del alumnado víctima de esta violencia, identificar los estereotipos de género del alumnado en la universidad, detectar si existen lagunas de conocimientos sobre dicho tema.
Como ven en la fotografía, comienza a haber algunas publicaciones que publican los protocolos de revisiones de alcance o protocolos de Scoping Review, pero todavía son muy escasas, a pesar de que el Instituto Joan Abril, en su manual para este tipo de revisiones, recomienda su publicación. Pan y colaboradores, siguiendo un protocolo a priori inédito en su revisión de alcance en 2014, lo destacaron como una gran fortaleza. El reconocimiento del valor de los protocolos de revisión de alcance parece estar creciendo y la Comisión Prisma de Scoping Review alienta a los autores a informar si se desarrolló dicho protocolo antes de la revisión, porque este tiene sus beneficios. Estos beneficios pueden proporcionar una hoja de ruta para la revisión con respecto a la dirección y a la realización de dicha revisión. Se puede pensar en un protocolo como en una receta para una revisión donde se especifican previamente los ingredientes o criterios de inclusión, dónde y cómo encontrarlos, las bases de datos, los descriptores y sus estrategias de búsqueda, así como todos los pasos de manera sistemática del método que se va a llevar a cabo en la revisión. Puede ayudar a los futuros revisores a evitar sesgos, a reducir el riesgo de decisiones arbitrarias, así como a la duplicación no intencionada de revisiones existentes ya en la literatura. La metodología que seguimos en esta Scoping Review es la recomendada por primera vez en 2005 por Astley y O'Malley y posteriormente refinada y actualizada por el Instituto Joan Abril en 2020, que recomienda que se realicen 5 fases. Una primera donde se describe la pregunta de investigación, en la segunda la identificación de los estudios, en la tercera cómo se seleccionarán los mismos, en la cuarta cómo se van a trazar los datos, en la quinta cómo se analizará dicha evidencia. Y hemos escogido concretamente nosotros este tipo de metodología por su precisión y nivel de reproducibilidad en el momento de establecimiento, desde la pregunta de investigación de qué se quiere realizar hasta el análisis y la extracción de la literatura, permitiendo así un mayor nivel de evidencia y obteniendo o contribuyendo a la aportación de una visión más holística del tema y transparente metodológicamente. La pregunta de investigación es elaborada como recomienda el manual en su capítulo 11 de JBI para las Scoping Review y dice que se debe de basar en 3 conceptos: población, concepto y contexto. En nuestra ocasión, la población son las alumnas universitarias, el concepto la violencia de género y el contexto el entorno universitario, con lo cual nuestra pregunta queda de la siguiente manera: ¿qué se ha publicado sobre la existencia del impacto, sobre la existencia y el impacto de la violencia de género en el alumnado universitario? La segunda fase es la identificación de los estudios. Nosotros la llevaremos a cabo mediante la búsqueda bibliográfica en las bases de datos de Medline, PubMed, Biblioteca Virtual de la Salud, Apasico Artículos, Apasico Info, CINAHL Complete, Academia Research Complete y Scielo. La estrategia de búsqueda se basa en la traducción de las palabras naturales a los DES o descriptores de la salud y a los MES, según corresponda para cada una de las bases de datos, limitando las referencias de las publicaciones a los criterios de inclusión y exclusión. Posteriormente, se utiliza una combinación de estos descriptores con los booleanos para elaborar la estrategia de búsqueda. Como podemos observar, los descriptores quedan según la tabla correspondiente para llevar a cabo en cada una de las bases de datos. Los criterios de inclusión tienen que ver con la inclusión en publicaciones de diferentes tipos de metodología, característica propia exclusiva de las Scoping Review, de la población, que en este caso es las estudiantes universitarias posibles víctimas de violencia de género, publicaciones en inglés y en español y en un tiempo
comprendido entre enero de 2018 a diciembre de 2021. Los criterios de exclusión son todo aquel tipo de trabajos no publicados, así como los CFGs y los CFM. La selección de los estudios, que es la tercera fase, se va a representar de manera gráfica con el diagrama de flujo prisma, donde se detallan la identificación de las bases de datos, donde posteriormente se identifica el número de duplicados en diferentes bases de datos. Luego se detalla el cribado según la lectura de título y resumen y si tratan el tema de estudio o no. En el caso de que se trate en el tema de estudio, se pasa a leer el artículo completo. Se detalla la inclusión de los mismos o si hay el número, y si no son excluidos se dice la razón de su exclusión cuando han sido leídos a resumen y título. Cuando los leemos al completo también nos fijaremos en las referencias que nos puedan llevar a identificar literatura gris que pueda ser incluida en la revisión. La cuarta fase identifica el trazado de los datos y seguimos las recomendaciones del manual de JBI que nos dice que se debe establecer una tabla donde se identifiquen la referencia con los autores, título y año y país, así como los participantes, el objetivo de esa investigación, el diseño metodológico y los principales resultados de la misma. La quinta y última fase es el acotamiento, síntesis y publicación de la información. Se seleccionan los artículos y se mapea descriptivamente, construyendo temáticamente la respuesta a los objetivos específicos de nuestro estudio. También, como parte última de la metodología, haremos un checklist de los 17 ítems que se recomiendan en la actualidad, publicada en abril del 2022 por Peter y colaboradores. Y para finalizar, queremos destacar que el siguiente artículo aporta una visión general de todas las publicaciones sobre la violencia de género en el ámbito universitario. Identifica su existencia, analiza el impacto en el alumnado universitario, en sus resultados académicos y en su nivel de salud. Este conocimiento permite orientar y permitirá formular políticas para el alumnado y para el profesorado en prevención y erradicación de dichas desigualdades. Estas publicaciones se llevarán a cabo destacando y resaltando la evidencia que podrá justificar estas futuras políticas más concretas que permitan una protección a las mujeres en nuestras instituciones. La violencia de género está tan arraigada en la cultura universitaria que es difícil identificarla y esto permite su perpetración y tiene una repercusión negativa en la salud mental y física del alumnado. Por lo que la formación en género es una herramienta docente efectiva para lograr ambientes más equitativos. Y no me queda nada más que agradecerles su atención a la presente comunicación y quedo a su disposición a todas las preguntas que tengan interés en realizarme y encantada y de manera grata les responderé en los foros oportunos.